Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. La homosexualidad es un tema que provoca diversas reacciones en muchas personas y estoy segura que después que escuches esta información cambiará tu forma de ver esta orientación sexual. Abre tu mente, abre tu corazón y que este mensaje provoque un cambio en ti. En la pregunta 200 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec cuestiona: ¿los espíritus tienen sexo? Y la espiritualidad respondió: no como ustedes lo entienden, porque los sexos dependen del organismo. Entre ellos existe amor y simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos. Luego en la pregunta 201 se lee: el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa. Ellos respondieron: sí, los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. La pregunta 202 dice: cuando somos espíritus, ¿preferimos encarnar en el cuerpo de un hombre o de una mujer? La espiritualidad respondió: poco le interesa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Los espíritus renacen hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, además de la oportunidad de adquirir experiencia. Todos nosotros como espíritus necesitamos experimentar ciertas situaciones en cuerpos de mujer o de hombre, y el objetivo es adquirir las cualidades de ambos sexos. Reencarnamos en un cuerpo femenino para aprender a cuidar a otros, a la familia, a ser menos agresivos, la humildad, el amor incondicional, etc. En un cuerpo masculino aprendemos a dar, a proveer, a compartir. También aprendemos a ser responsables, a ser valientes. La valentía bien entendida, claro está. A través de la reencarnación, el espíritu puede venir en la polaridad femenina o masculina según las experiencias que necesite aprender en la escuela de la vida, y muchas veces sucede que si un espíritu durante varias encarnaciones ha venido, por ejemplo, en una polaridad femenina y llega el momento en que necesita aprender otras cosas que solo en un cuerpo masculino las puede adquirir, ese espíritu al reencarnar traerá de sus vidas pasadas una psique femenina muy marcada por esa serie de vidas como mujer. Conservará sus hábitos, sus gustos, preferencias, actitudes. Trae en su memoria el modo de andar, hablar, la atracción natural por el sexo masculino. Y eso es normal que suceda por esa serie de existencias en un cuerpo femenino. Eso hace que como espíritu conserve más el carácter femenino, y solamente cuando el espíritu ha conseguido cierto grado de aprendizaje es que esa influencia se apaga, y por ende también se apaga la influencia de los sexos. Y es justo en esto que acabo de mencionar donde se encuentra en esencia el origen de la homosexualidad. En cada encarnación, todos vamos en dirección al progreso moral, ya sea como hombre o mujer, cada uno según sus pruebas,
sus deberes a ser cumplidos en cada existencia. En el mundo material se exige a ese espíritu nacer en el cuerpo que es necesario para su evolución. Y el problema no está en el sexo que el espíritu deberá experimentar. El problema está en lo que se hace en ese cuerpo, con ese cuerpo. Si a través de un cuerpo femenino se toman decisiones equivocadas, se lastima a otras personas, se usa el cuerpo para lucrar, para sacar provecho del físico, para enriquecerse, eso repercutirá en su próxima encarnación. Perderá el derecho de venir como mujer y ese espíritu tendrá que nacer como hombre, primero como una prueba para aprender a respetar y después como una expiación por el abuso a la forma femenina. Por el momento le es negado estar en un cuerpo femenino porque en las sucesivas encarnaciones haría lo mismo y no evolucionaría. Cuando regresa al plano espiritual, acepta venir como hombre, porque está consciente de los errores que cometió, todo lo que se perjudicó, sabe que necesita corregir algunas cosas, y nace como hombre, y no le gusta su cuerpo, reniega de él, porque se siente mujer, tiene gustos y actitudes femeninas, porque en su vida anterior estaba en un cuerpo de mujer y en esa nueva vida va a tener dificultades porque socialmente nos falta mucho para entender la homosexualidad. Sufrirá por sus inclinaciones y obviamente también le gustarán los hombres. Cuando se mira al espejo, no se identifica con la imagen que le refleja, no siente que sea eso que ve. Se mira y no se gusta, se rehúsa a ser un hombre, y lo mismo sucede con el sexo opuesto. Cuando un espíritu ha aprendido las funciones que se necesitan estando en un cuerpo femenino, y no me refiero a ser empleada doméstica o esclava de alguien, sino a ese aprendizaje superior como el amor incondicional, por ejemplo, cuando ha aprendido esas virtudes que lo femenino otorga, entonces querrá nacer en un cuerpo masculino para aprender, por ejemplo, a trabajar más con la razón y menos con el corazón, porque lo femenino es muy emocional y hay que aprender a ser más razón y menos emoción. Hay espíritus que se sienten cómodos con el cuerpo que nacen, sea masculino o femenino, pero generalmente quien rechaza su cuerpo son personas que en la vida anterior usaron su cuerpo de forma abusiva en muchos sentidos. Otro ejemplo, un espíritu en un cuerpo de hombre que es abusivo, que maltrata, golpea u homofóbico, perderá el derecho de reencarnar como hombre. Necesita equilibrar sus emociones y actitudes. Necesita tener un carácter menos agresivo, y eso lo conseguirá en un cuerpo femenino y reencarnará como mujer las veces que sean necesarias. Cuando un espíritu marcadamente masculino regresa a la vida en un cuerpo femenino, reconoce que le gustan las experiencias masculinas, le gustan las mujeres, va a sentir deseos por una mujer, va a querer relacionarse en todos los sentidos con una mujer, por todas esas veces que vivió en el cuerpo de un hombre. El cuerpo es solo una vestimenta y el deseo sexual no está en el cuerpo. Ese deseo es del espíritu. Existen miles de personas que no es que hayan nacido en un cuerpo equivocado, y más bien no aceptan el cuerpo en el que están, como hombre o mujer, pero nacieron en esa polaridad para evolucionar, para adquirir nuevas experiencias
en el cuerpo en el que están. Y eso no es un castigo. Todos en el planeta estamos aprendiendo algo, porque si fuésemos espíritus más adelantados, habríamos nacido en un planeta más evolucionado y no en la Tierra, que es un mundo de pruebas y expiaciones. En el plano espiritual, durante la planeación reencarnatoria, como ya dije antes, el espíritu tiene plena conciencia de lo que necesita trabajar en sí mismo y también está consciente que podría rechazar ese cuerpo en el que reencarnó. Y sentir ese rechazo es normal, es parte de la readaptación y nacerá tantas veces como sea necesario en ese sexo hasta que aprenda a sentirse cómodo como hombre o mujer. Todo es un proceso. Es algo que forma parte de la naturaleza humana. No debe ser considerado como un fenómeno aberrante y debe ser respetado de la misma forma que se respeta la heterosexualidad. Un homosexual es una persona que temporalmente está en un cuerpo con el que no se identifica, está viviendo un proceso natural de readaptación que como espíritu necesita experimentar para evolucionar. Ser heterosexual es simplemente que usted aceptó ese cuerpo con el que reencarnó y se siente bien en él. Eso es todo. Cuando un padre o una madre obliga a su pequeño a vestirse según el estereotipo de género, eso es crueldad, ignorancia, falta de empatía. Y si la homosexualidad de su hijo o hija le incomoda, es importante que sepa que él está en su vida para que usted aprenda a amar incondicionalmente. Les comparto un fragmento de una entrevista hecha al doctor Aldenis Leite. Él es psiquiatra, investigador, logoterapeuta y conferencista espírita. Él dice: la homosexualidad es un fenómeno de ajuste afectivo en el campo espiritual y para los heterosexuales es una oportunidad de enriquecimiento para que podamos desarrollar humildad, tolerancia, fraternidad y la convivencia sin prejuicio, abiertos a las diferencias. La homosexualidad puede generar un conflicto entre la anatomía y la psicología de la persona. Aquello está en el campo mental y cómo se percibe es determinante en cómo se relaciona con las personas. Todos nosotros, espíritus inmortales, pasaremos por la experiencia reencarnatoria miles de veces por las dos polaridades, ya sea masculina o femenina. Hoy estoy como hombre, pero en cualquier otra existencia apareceré de nuevo por aquí en un cuerpo femenino, para guardar en mí esas informaciones que esa polaridad sexual me puede proporcionar como experiencia y como aprendizaje. Y así sucede y ha sucedido siempre con todos nosotros. La homosexualidad refleja un desequilibrio en el campo afectivo del individuo. Veamos los probables porqués. Por ejemplo, un espíritu reencarnó muchas veces como hombre y necesita ahora venir en un cuerpo femenino para conseguir ciertos conocimientos como mujer, porque necesita desenvolver otro patrón de sentimientos. Posiblemente tiene dificultades para expresar sus emociones, dificultad para amar, y cuando reencarna es que aparece la dificultad, porque en varias de sus vidas anteriores fue hombre y no está familiarizado con un cuerpo femenino, y al reencarnar surge el conflicto.
y ese conflicto es del propio espíritu. Ese espíritu pudo haberse comprometido a través de relaciones sexuales promiscuas, pudo haber abusado de su condición masculina, afectado o haber herido a otras personas, o tal vez se comprometió negativamente con otros en su condición masculina, y todo eso estará latente en su memoria espiritual que no se apagará hasta que modifique su comportamiento y cambie de vibración. Consejos del Dr. Aldenis Leite para los padres y familiares que mayormente son los más reacios en aceptar la homosexualidad. Las actitudes y maneras de las personas homosexuales ni siquiera son intencionales. Eso está en su estructura profunda. No la pueden cambiar, y si se les obliga a hacerlo, lo único que conseguirán es que se aleje, que se pierda la confianza y se refugie en cosas negativas como las drogas, malas compañías o hasta llegar al suicidio. La forma más adecuada es tener la capacidad de oír a esas personas, entender sus necesidades, saber orientarlas para que su comportamiento sea lo más adecuado posible, porque el problema no es la homosexualidad, el problema es el comportamiento promiscuo, que igualmente se da entre los heterosexuales. Y ese es exactamente el gran problema, es el mal comportamiento. Hay homosexuales monógamos y respetuosos. La homosexualidad no compromete al espíritu, al contrario, puede hasta elevarlo si él sabe conducirse de forma adecuada. Y si él o ella se comportan correctamente, les ayudará a crecer, a evolucionar. Pero si su comportamiento es promiscuo, inadecuado y a veces hasta comprometiendo a otras personas, eso es lo que le va a afectar y no la homosexualidad en sí. ¿Cómo abordar la homosexualidad ante los familiares? Lo mejor es ser completamente francos y sinceros o recurrir a un terapeuta. Él puede orientar para saber cómo abordar el asunto, de qué forma hablar con los padres, de qué manera contar lo que hay en el fondo del alma. En eso el psicoterapeuta puede ayudar mucho. Lamentablemente, también existen casos de repudio total de la familia. Los echan a la calle y si es un adolescente, generalmente al salir de casa, se refugia con personas que no tienen el menor interés en orientarlo. Se va a ir a lugares donde la situación está peor. Ahí, él o ella a nadie le interesa y los padres pierden la gran oportunidad de apoyar para que ese espíritu progrese, se comprenda, se sienta arropado en su prueba, enseñarle a actuar de forma correcta, porque no hay nada peor que seamos rechazados en aquello con lo que no sabemos lidiar. Qué maravilloso sería escuchar de aquellos que nos guían: no te preocupes, estoy contigo, vamos a ver lo que tenemos que hacer, te vamos a ayudar, vamos a reajustar nuestra relación de la mejor manera para que estés bien, para que prosperes. ¿Cómo es bueno oír eso? ¿Quién al escuchar eso va a optar por lo negativo? Oyendo eso, va a aprovechar la oportunidad, se va a dar cuenta que es amado, que se interesan por él y él va a hacer lo mejor también. Actuando así, ¿qué puede fallar? Padres y parientes en general, tengan paciencia, tolerancia y comprensión. ¿Y tú? Si estás pasando por una experiencia homosexual,
Si eres repudiado, si lo estás pasando mal, no tengas miedo, no estás faltando a las leyes divinas. Da lo mejor de ti. Lo importante es respetarte y respetar a los demás. La homosexualidad es una reencarnación de valientes, porque vinieron para un reajuste afectivo, y eso es hasta más complejo que aquellos que viven, por así decirlo, en una vida sexual normal. Un homosexual debería saber que pasa por una experiencia muy compleja. Es su responsabilidad entender que en este momento su comportamiento es vital. Él puede enamorarse, puede relacionarse, así como el heterosexual quiere ser feliz, el homosexual también tiene derecho a hacerlo. En lo que debe tener cuidado es en respetar a su pareja, amarlo, llevar una vida digna, que así debería ser también en una pareja heterosexual. No hay diferencia, son valores humanos. Es lo mismo para todos. Las leyes divinas no discriminan. Si eres homosexual, no vivas con culpa. La culpa es un sentimiento inútil. Vive con responsabilidad. Encontrarás herramientas para corregir lo que es inadecuado y reconocer lo que te está dando resultado. Cuando sentimos culpa, atraemos mecanismos contraproducentes para castigarnos y no salir de donde estamos. La culpa no forma parte de las leyes divinas. La palabra correcta sería responsabilidad. Y siempre, toda forma de amor vale la pena. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.